Ajá. En el ejercicio número 1, él te manda a calcular los voltajes y la capacitancia en cada capacitor. El voltaje y la carga en cada capacitor. Entonces, te da el ejercicio que es bien grande. Entonces, lo primero que se hace en el primer paso es identificar qué es lo que está en una sola línea y qué es lo que está en dos y qué es lo de que directamente puedes hacer. Entonces, obviamente, para tú poder resolver esto no puedes porque tienes algo aquí adentro. Entonces, lo primero que tienes que salir es de este hueco que tienes aquí. Aquí es algo similar. Tienes un 6 y un 7 que están atados por una sola línea. Entonces, tú puedes decir que estos dos están en serie. Y en el 8 y el 9 te pasa lo mismo, pero al lado opuesto. Tienes una sola línea que ata el 8 al 9. Luego de eso ya tienes un capacitor equivalente 6, 7 y un capacitor equivalente 8, 9. Esos dos, si te fijas, están unidos por dos líneas, por lo que es en paralelo. En el primero lo que hiciste fue sacar el inverso del oro. Ahí te da el valor que era en picofaradio. Entonces tú dices que el 1 sobre el capacitor equivalente que te va a dar de la suma de C más 7 es igual al inverso de la suma de cada uno. El C6 valía 8 picofaradios y el C7 valía 24 microfaradios. Haces este por este y te da igual a un sexto. Acuérdate que si un sexto, como es el inverso, lo que hace es invertirlo. El C67 es igual a 6 microfaradios. Lo mismo haces con el condensador 8-9. Calculas el inverso y eso te va a dar un octavo. Si te fijas en esta parte tienes algo que era fácil, que la puedes hacer directa, que era un C1 más un C2 más un C3 que estaban conectados a la misma línea. Es decir, de aquí a aquí hay una línea y de aquí a aquí hay una línea. Entonces dices que eso es serie. Esa serie lo vas a calcular igual, lo puedes hacer de C1 a C2, haces este mismo paso y luego ese C1-2 lo pasas a C3 o pones en la calculadora la suma de los inversos de los tres valores. El valor que te da es un medio. Lo que haces es sacarle el inverso. Para sacarle el inverso le puedes dar a la calculadora x a la menos 1 o nada más cambiarlo y ya. Luego de que haces esas tres cosas te queda el capacitor equivalente 1 a 3, que es este, el 6-7, que es este, y el 7-8, el 8-1, que es este. Luego de eso te queda aquí tienes los dos cables, así, por lo que dice que es paralelo. Para el paralelo es una simple suma. El C67 va a ser el paralelo de 6, que era el valor de 6,7 más 6,9. Te va a dar 12 microfaradios. Y de aquí solucionaste una sola línea. Te fijas, esa línea está en paralelo por dos cables. Así, este cable y este cable. Por lo que dices que es una suma común. Entonces te queda 12 más 2, 12 microfaradios. Y de ahí sacaste este capacitor final, que fue el paralelo entre 6,9 y 1,3. Le pones un valor, le puedes poner este, y yo le puse el capacitor de 1 hasta 9. Ese 1 hasta 9 te va a quedar en serie con el C5 y el C4. Como están en serie, la fórmula de serie nos dice que es el inverso. La suma de los inversos es igual al inverso del equivalente. En este caso es el final, por lo que no le tienes que poner 2. Le puedes poner C total o C eficiente. El profesor puso C eficiente, yo le puse la F, pero le puedes llamar EQ
equivalente, el capacitor equivalente o el capacitor total. Es la suma de los inversos de esos tres valores. Y te da un valor de 2,5 microfaradios. Luego tienes el capacitor equivalente frente a la fuente de voltaje. Él te da el voltaje y te dice que el voltaje son 310 voltios. Con eso puedes calcular la carga total del circuito. La carga total, en la otra fórmula está el capacitor equivalente, que es el que acabas de calcular aquí, por el voltaje total que te acaban de dar. Eso te da igual a este valor. Luego, como ya fuiste de aquí hasta aquí, ahora para calcular las cargas y los voltajes en cada capacitor, tienes que ir desde el final, que es donde tienes todos valores de la carga y el voltaje final, hasta el principio. Para calcular el voltaje de C5, C19 y C4, tú dices que como están en serie, la carga total va a ser igual a la carga 4, la carga 5 y la carga 19. ¿Por qué? Porque esta carga es una sola línea. Como te expliqué en esta parte, al ser una sola línea, la carga es igual desde este punto hasta el inicio. Desde el inicio y el fin es igual. Tienes los voltajes de esos tres valores. Luego en este punto tienes que ese mismo valor, al estar en paralelo, va a ser igual. Ese voltaje de 1,9 va a ser igual al 6,9 y al 1,3. Como te lo expliqué en la otra parte, era porque la misma línea que cae de aquí, tienen el mismo voltaje que va desde aquí. Y como solo hay esta línea, manda el voltaje total a la línea 1, por así decirlo, y la segunda línea. En esa segunda línea, como solo hay un componente, el voltaje va a ser igual. Entonces, en este punto, aquí están las dos líneas. El voltaje que tenías aquí de 6,9 va a ser igual al 1,3. Ese voltaje lo vas a calcular. Entonces dice, el voltaje es igual aquí y en este punto. Entonces, utilizas la fórmula de la carga es igual al voltaje por la capacitancia. Tienes la capacitancia 1,3 que la calculaste aquí, y la capacitancia 6,9 que ya también la habías calculado. Sustituyes los valores y te va a dar la carga. Luego vuelves a deshacerte de eso y tienes que la carga en este punto final, cuando te vas para atrás, dices que tu carga por toda esta línea va a ser la misma carga desde el 1 hasta el 3. Teniendo eso, lo que hace son sustituir los valores de Q1, que es el mismo valor. Aquí yo le puse B para no tener que copiar lo mismo. B2 entre la capacitancia 2 y B3, que es la carga 3, entre la capacitancia 3. Y ya tienes los voltajes de esos tres puntos. Luego tienes aquí la última maraña que él te creó. Entonces, aquí dices que como es un paralelo, el mismo voltaje que habías calculado aquí en C6,9 va a ser el mismo voltaje que vas a tener en C6,7 y en C6,9. ¿Por qué? Porque está en paralelo, y es como te expliqué aquí. El voltaje que cae va a ser igual al voltaje que viene suministrado. Tienes un voltaje aquí y un voltaje en la segunda línea. Tienes una línea aquí y una línea aquí. Entonces, como ya tienes los voltajes
Y las capacitancias que las habías calculado antes en 667 y C89, lo que hace es sustituir la multiplicación B por C y te da el valor. Lo mismo que hace arriba, lo mismo que hace abajo. Luego baja al final, que son los últimos 4 capacitores. Aquí tenías una serie. Entonces, como están en serie, esta misma línea que viene de aquí, este punto que viene de aquí, es el mismo punto, este punto. Entonces, por toda esta línea va a circular la misma carga. Dice que en serie la carga es igual a C9 de C89 y de Q8. Para hallar el voltaje es igual a carga 8 entre C8 y lo mismo lo aplicas en el otro ejercicio.